Bienvenidos nuevamente a Memorándum, el podcast que está dedicado a la revisión de artículos científicos de radiología, aunque algunas veces tocaremos otros temas y también algunas ocasiones opiniones, perspectivas o editoriales que de alguna manera considere interesantes para platicarlo con ustedes. Pues fíjense que el día de hoy voy a comentarles un artículo que es como consecuencia de lo que también platicamos en el podcast pasado, que tuvo que ver con los nódulos tiroideos. Y este es uno que me estuve revisando y a raíz de esto, y que salió publicado justamente el mes anterior, es decir, en enero de este año del 2021, también en el AJR, y que el título del artículo es El desempeño diagnóstico del TRADS del American College of Radiology. Pero lo interesante de esto es que se trata de una revisión sistemática y de un metaanálisis. Pues bien, el objetivo de este artículo de los autores, que por cierto son de China, fue la de analizar, evaluar el desempeño del TRADS, que como sabemos es del American College of Radiology, en la estratificación de los nódulos tiroideos. Y bueno, ellos empiezan su introducción poniendo un contexto que me llamó la atención también, porque a diferencia de lo que platicaba en el podcast anterior, que también en la introducción de aquel artículo hablaban de que la población tenía un 50% de nódulos tiroideos, bueno, en este artículo manejan que existe una prevalencia en la población de alrededor del 67% y dan un par de referencias al respecto, y también que dependiendo de esas referencias y las otras que consultemos, hay una prevalencia de malignidad, es decir, de encontrar cáncer en la población entre el 7 y 15% de esos nódulos que nosotros encontramos, que va más o menos en el tenor de lo que también habíamos platicado, que es un número alrededor del 10%, que es el que generalmente tenemos en la mente. En este contexto de la prevalencia alta que tenemos en los nódulos tiroideos, pues no podemos olvidar el papel que tiene el ultrasonido, ya que de los hallazgos del ultrasonido depende básicamente lo que nosotros vamos a orientar al paciente o al clínico con respecto al manejo de los pacientes, que es ya sea solicitar o recomendar una biopsia por aguja fina, darle seguimiento al nódulo o simplemente decir que ese nódulo no necesita una evaluación futura. Y para esto definitivamente se han manifestado, como lo vimos en el podcast anterior, pues guías con la idea de estandarizar la conducta que debemos de tener. Pero estas guías no son como que de uso general, no son las mismas que utilizamos en todas partes, sino todo mundo las sigue como deberíamos, de tal forma que básicamente lo que está sucediendo es que en muchos lugares, esto depende de la experiencia del radiólogo, y claro que una vez encontrado un nódulo, pues la verdad de las cosas es que la mayoría opta por una biopsia y obviamente se están haciendo demasiadas biopsias, como lo platicamos también en el podcast anterior. Por esta razón, diferentes sociedades han optado por producir unas guías de manejo con respecto a los nódulos tiroideos. Y bueno, existen varias asociaciones, ya les había comentado en la ocasión anterior, uno que es la ATA, la American Thyroid Association, que con mucho es quizá la que más activa está, y también la coreana, ¿sí? Que tiene que ver tanto con la Sociedad Coreana de Tiroides o de Radiología Tiroidea, también, así como la Asociación Clínica de Endocrinólogos, el Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación Medici, que esta es italiana, de endocrinología. Y bueno, la que nosotros como radiólogos estamos más familiarizados y es en la que vamos a enfatizar específicamente en el artículo de hoy, pues es la del American College of Radiology y que tiene que ver con el TRADS. Como ya lo comenté también, en una ocasión futura tendremos oportunidad de revisar las diferentes guías de las diferentes asociaciones, pero en este artículo enfatizan por qué el TRADS es diferente, vamos a decirlo así, con respecto a las otras asociaciones. Y resulta ser que, bueno, el TRADS es una herramienta, es una guía que toma en cuenta varios sistemas de puntos, a diferencia de las otras que no consideran eso, sino que simplemente son con patrones.
Y además de esto toma en consideración 5 factores de los nódulos, que es la forma, la ecogenicidad, la composición, los márgenes y si el nódulo tiene o no focos ecogénicos. Y dependiendo de eso, de ese puntaje, se cataloga en riesgos como un TI-RADS 1 si tiene 0 puntos, 2 si tiene 2 puntos, 3 si tiene 3 puntos, 4 si tiene de 4 a 6 puntos y 5 si tiene más de 7 puntos. Y bien, aunque este es un método que, como les decía yo, está activo desde el 2017, que fue cuando ya se refinó y se publicó por parte del Colegio Americano de Radiología, y hay muchos estudios al respecto de esto, como vamos a ver, pues resulta que no existe, a conocimiento de los autores, y aparentemente pues no existe una evaluación sistemática sobre el desempeño, el performance que tiene este TI-RADS en la evaluación de los nódulos tiroideos. Y es justamente de lo que se trata este artículo. Bien, pues como sabemos, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son de los estudios que están más alto a nivel de la pirámide de cuando consideramos la medicina basada en evidencia. Y para esto se siguen varios lineamientos. Ellos lo que hicieron fue utilizaron las guías Prisma, que es una manera de hacer los análisis sistemáticos, y buscaron los estudios con diferentes palabras clave y demás que tienen que ver con nódulos tiroideos, con resección, con biopsia, con BAF, etc. Y lo buscaron en Medline, o sea, en PubMed, en Embase, en Cochrane, en Web of Science y en el Google Scholar. Y buscaron todos aquellos artículos que tuvieran que ver con esas palabras clave que les interesaran, que estuvieran hasta julio del 2019, o sea, antes de agosto del 2019. Y una de las características es que tampoco les importó mucho el idioma, o sea, no lo circunscribieron nada más al idioma inglés, lo cual amplía un poco los artículos que están viendo. Y la otra cosa importante es que compararon esto con la ATA y con el TI-RADS coreano. Bien, pues una vez que tuvieron esta información, encontraron un total de 648 artículos que llenaban los criterios que ellos habían puesto en el índice en la búsqueda de palabras. Pero debido a que se duplicaban, porque obviamente pues varios artículos aparecían en las diferentes bases de datos, se eliminaron 547. Entonces, después de quitar esos duplicados, quedaron 101. De esos 101 se excluyeron 54 porque había pues algunos que eran cartas al editor, abstracts, artículos de revisión, entonces quitaron eso y al final se quedaron con 47. De esos 47 todavía excluyeron algunos, que fueron en total 31, porque tenían datos insuficientes, porque no cumplían todos los datos de interés, porque no estaban bien descrita la población, porque había en algunos niños y otros no, y porque había una mezcla del resultado. Total, que al final se quedaron los estudios que incluyeron en este metaanálisis y revisión sistemática fueron 16, que parecerían pocos, pero fíjense que el 16 fueron un total de 18,614 pacientes y 21,882 nódulos. Y bueno, como se pueden imaginar, hay una gran cantidad de datos que podemos extraer de esta información, de todo el análisis que presentan, porque esto es una cosa con mucha estadística, pero voy a tratar de poner las consideraciones especiales que creo que quizás sean las más importantes. Bien, de estos 16 estudios, 11 estudios consideraron como límite de malignidad si tenían un TI-RADS 4 o más. Un estudio dijo, bueno, voy a mover esto como malignidad si tiene un TR5, o sea, un TI-RADS 5, y 4 estudios a los que tenían TI-RADS 4 y TI-RADS 5. ¿Ok? Y ese da el total de los 16. Bueno, si nosotros tomamos el conjunto, así como en los resultados de todo esto, resulta ser que la sensibilidad ya en conjunto, ¿sí?, de todos los estudios,
que tiene el TRADS es del 89% y la especificidad del 70%. Otra de las cosas que analizaron es que en los artículos hay una manera en que ellos ven qué tanta probabilidad de sesgo tienen los artículos de diferentes características, como por ejemplo en la selección de paciente, en la prueba que se utilizó, en el estándar de referencia que se utilizó, es decir, si fue VAF, si fue histología o demás. Bueno, resulta ser que el análisis que se hace de esto, que existe un software para esto, dijeron que era una probabilidad de sesgo baja, lo cual quiere decir que el metaanálisis o los datos, no el metaanálisis per se, sino los datos de los estudios que están obteniendo, pues realmente tienen poco sesgo, es decir, podemos tomar como que son de valor o de importancia. Y entonces, si nosotros hacemos divisiones, como les digo, hay muchas formas en que lo analizan y que podríamos nosotros también analizarlo, pero vamos a ponerla en algunas divisiones, ¿ok? Imaginen que de los 15 estudios que dijeron que tenían cáncer, aquellos que tenían un TRADS 4 o mayor, ¿se acuerdan que eran 15? Porque teníamos 11 estudios de una y 4 del otro, ¿okay? Que juntaban TR4 y 5. Entonces, de esos 15, si juntamos la sensibilidad, o sea, tomando como arriba de TR4, ¿sí? Es del 90% y una especificidad, sin embargo, del 65%. Fíjense cómo baja. Si tomamos los 5 que tienen TR5, o sea, aquellos 4 artículos que tomaron TR4 y TR5 y el único que tomó arriba de TR5, ¿sí? Resulta que la sensibilidad pues baja a 65%, pero la especificidad aumenta al 88%, algo que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el podcast anterior con el estudio que sale en el mes de febrero de este mismo AJR. Y bien, también analizaron, bueno, qué pasaría, o sea, porque vieron en aquellos estudios que si eran retrospectivos, que si eran prospectivos, que si eran cegados, que cuántos radiólogos lo habían analizado, en fin. Y bueno, de datos interesantes que quiero compartir con ustedes es que, bueno, hay 12 estudios en donde los radiólogos estuvieron cegados, es decir, no sabían lo que tenían como resultados histológicos, y tuvieron al final una sensibilidad del 89% y una especificidad del 69%. De los 13 estudios en donde se interpretaron con 2 radiólogos o más, bueno, la sensibilidad también estuvo en el 88% y la especificidad en el 72%. Y entonces había otro factor que ellos también utilizaron y es, bueno, ¿por qué hay tanta heterogeneidad en las especificidades? Y bueno, vieron que después de analizar muchas de las variables, la única variable que encontraron que se relaciona con esa heterogeneidad es el número de pacientes entre los estudios que tienen más o que tienen menos de 1,000 pacientes incluidos en el reporte del estudio de ese metaanálisis. Okay, los que tienen más es un 78% contra los que tienen menos de 1,000, que es el 59%, y eso sí fue estadísticamente significativo con una P de 0.02. Bien, otro de los objetivos que era secundario pero importante y que pudieron lograr en este metaanálisis fue el de identificar si había estudios que compararan específicamente el TRADS, ya sea con la ATA o con la coreana. Y entonces se encontraron que había 10 estudios en donde hacían específicamente esa comparación. Y bueno, en general, cuando lo compararon los del American College con la ATA, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la certeza diagnóstica. Sin embargo, debo decirles que, como lo comentamos en el podcast anterior, la sensibilidad era más baja para el ACR, obviamente, sí, aunque no mucho. Fíjense que fue de 83 contra 87% que tenía la ATA, y la especificidad sí era más alta para el ACR, el American College of Radiology. Era de 69%, como vimos, contra 50% de la ATA. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos moviendo los criterios para hacer el diagnóstico o la recomendación de la biopsia.
Había 6 estudios de los que ellos encontraron que comparaban el American College of Radiology con el TIRADS coreano, en donde en esta situación la sensibilidad fue mayor para el estudio coreano, que tenía una sensibilidad del 91% contra el 85% del American College. No fue estadísticamente significativo, pero la especificidad sí fue mucho más baja en el coreano. Fue del 24% contra 57% del American College. Y eso sí fue, como les digo, estadísticamente significativo con una P de 0.001. Y esto obviamente tendría que ver con el menor uso de biopsias o de recomendaciones de biopsias si seguimos los criterios del American College of Radiology. Pues bien, y en la discusión del artículo vamos a hacer un resumen, una revisión de todo lo que ya hemos comentado. Primero, el desempeño de TIRADS, como vimos, tiene una sensibilidad que ellos consideraron, o a partir de un metaanálisis se considera de moderada a alta por el 88% que tiene, pero tiene una baja especificidad porque es del 64%. Comparado con la ATA, tiene una menor sensibilidad, o sea, de 0.83, o sea, 83% contra el 87% que tiene la ATA, aunque tiene una mayor especificidad del 69% contra el 50% que tiene la ATA en aquellos artículos específicamente que compararon estos dos. Así como con la coreana, en donde esta tiene mayor sensibilidad del 91% contra 85% del TIRADS, pero tiene una menor especificidad del 24% contra 57% del TIRADS del American College. Otras cosas importantes aquí en la discusión. Fíjense que, como lo vimos también en el podcast anterior y lo enfatizaban en aquel artículo, todos los nódulos se pudieron categorizar por medio del TIRADS del American College. Y no así con el de la ATA, por ejemplo, en donde, dependiendo los estudios que compararon esos 10, había entre 4.4 y 17.9 que no pudieron categorizarse. ¿Ok? Y en ellos también hubo un rango muy amplio, entre 5.6 y 56% de malignidad. ¿Y por qué no se pueden catalogar a veces? Bueno, por lo que ya les comentaba al principio, porque en las otras guías se ven puros patrones y en el del ACR se hace un puntaje dependiendo de los hallazgos sonográficos, que repito, es la forma, los márgenes, la ecogenicidad, la composición y los puntos ecogénicos, y a cada uno de esos se le da un puntaje. Y dependiendo de eso, pues se le da el valor de riesgo, que es decir, el TIRADS, y las recomendaciones subsecuentes. La otra cosa es de que el TIRADS aumentó los límites, como lo vimos, para la BAF. ¿Ok? Acuérdense que el propósito del otro artículo del podcast anterior fue qué pasaría justamente si bajamos esos límites, pero los límites actuales dicen que se recomienda BAF en los TIRADS 3 arriba de 2.5 centímetros, en los TIRADS 4 arriba de 1.5 centímetros y en los TIRADS 5 arriba de 1 centímetro. Bien, pues como sabemos, la tendencia actual es la de ser más conservadores en el manejo de los pacientes que tienen nódulos tiroideos, sobre todo debido a la gran prevalencia que existe, que como les comenté, en este artículo dice que llega hasta el 67% de la población adulta. Entonces, definitivamente que los criterios del American College pues hacen que se hagan menos biopsias, pero la cosa más importante es que tiene muy detallado lo que tiene que hacerse en el seguimiento de los pacientes para el TR3, para el TR4 y TR5. Y lo tiene establecido durante 5 años, que es lo que tenemos que hacer. Y es específico para cada uno de esos, que ya viene en los criterios del TIRADS que ustedes conocen. La ATA, por otro lado, se recomienda seguimiento, pero entre 6 y 24 meses, dependiendo de algunos criterios, y a veces no quedan muy claros, como les comenté anteriormente, o no se pudieron categorizar. La otra situación que fue interesante es que si nosotros aumentamos el nivel de corte, pues definitivamente vamos a bajar la sensibilidad,
pero vamos a aumentar la especificidad como fue lo que sucedió y lo que les he comentado con los criterios del American College. Vieron también como cosas importantes es que cuando tomaron los estándares de referencia, por ejemplo, no había ninguna diferencia estadísticamente significativa entre si se comparaba con BAF, con biopsia o con cirugía. Tampoco había diferencia entre si el estudio era cegado o no. Incluso no había diferencia entre si el estudio era prospectivo o retrospectivo. Y hay que recordar que la mayoría de estos estudios, que es uno de los límites que puede tener este metaanálisis, no per se, sino por los estudios que existen, es que la gran mayoría son retrospectivos. Y la verdad es que, como ahí mismo lo mencionan, pues claro que para hacer un análisis de una base de datos que ya sepamos lo que ha sucedido con esos pacientes, desde el punto de vista histológico, de cómo les fue, de si tienen cáncer o no, pues la gran mayoría en el diseño propio del estudio pues son retrospectivos. Otro punto interesante, aunque solo se presentó en un estudio, es lo que sucede con los pacientes pediátricos. Y con esto terminamos, que es el hecho de que aunque el TRADS no está diseñado, vamos a decir así, no está aplicado, no está estudiado para niños, en un estudio en el que se aplicó, tuvo una sensibilidad muy similar a la de los adultos. Encontraron que el cáncer existía en el 85% y tenía una especificidad del 65%. Y esto es importante porque mencionan ahí que hay varios artículos, vienen varias referencias en donde en los niños y en los adolescentes existe una mayor proporción de malignidad. Entonces, en conclusión, el TRADS del American College of Radiology mostró un desempeño favorable en cuanto a la estratificación de riesgo de los nódulos tiroideos, con una sensibilidad conjunta del 89% y una especificidad en conjunto del 70%. Cuando se comparó con las guías de la ATA y del TRADS coreano, el TRADS del American College of Radiology hizo o evitó que se hicieran más bien muchas biopsias y tuvo una disminución aceptable, así lo mencionan aquí, de la sensibilidad. Bien, pues muchas gracias por su atención y como les comenté en la ocasión anterior, creo que vale la pena, ya estoy en contacto con la persona, con el doctor especialista en nódulos tiroideos y en las guías de todas las sociedades, la revisión que se está haciendo sobre ellas para que platique con nosotros en una entrevista futura. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto.